Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Tengan todos buenas noches. Vamos a continuar en este día con nuestro curso, con el Diplomado de Promoción Humana y Social. Llegamos este día a la sesión 15, que es ya propiamente el final de todo este módulo de doctrina social de la Iglesia. Entonces, a la larga, pues, se retoman algunos de los temas que ya se han visto o algunos de los conceptos que ya venimos viendo, pues, se aplican al tema concreto de la empresa. Así que la verdad va a ser un tema que nos va a ayudar muchísimo. Pero para poder comenzar adecuadamente un tema espiritual, hay que disponernos espiritualmente. Y para eso, pues, comencemos con la oración. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos infinitas gracias en este día porque nos has dado la oportunidad de al final de la jornada estar acá, hacer el tiempo, tener los medios, tener el ánimo en nuestro corazón para buscarte, Señor. Tú, Señor, nos has escogido a nosotros para que seamos tu pueblo, tu rebaño que tú mismo conduces. Y por eso, Señor, apacienta nuestros corazones en esta formación. Danos, Señor, el alimento sobrenatural que necesitamos y el alimento espiritual que anhela nuestro corazón. Te ponemos en tus manos, Señor, toda nuestra vida, todas nuestras inquietudes, todo el día, Señor. Si algo no lo hemos podido dejar atrás de toda la jornada, pues te lo queremos confiar en tus manos hoy y poder de esa manera descansar en ti. Te encomendamos el alma, Señor, de Norita que tuvo que partir a tu casa antes que nosotros. Sabemos, Señor, que ella está en tu presencia y desde allá intercede por nosotros para que, a ejemplo de ella, seamos católicos coherentes y podamos ser luz para nuestros hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos Danos hoy hoy nuestro nuestro pan de pan cada de día, cada día, perdona perdona nuestras ofensas, nuestras como ofensas, como también también nosotros nosotros perdonamos a los que nos perdonamos. ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santísima Virgen María, queremos pedirte que intercedas por nosotros para que ahora y en el momento en el que tengamos que encontrarnos con tu Hijo, podamos estar siempre dispuestos de corazón y en santidad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que esta formación sea para la infinita gloria del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bueno, les comentaba entonces que ya estamos llegando al final de este módulo 3 del Diplomado de Promoción Humana y Social. Estamos ya tocando las puertas finales. Y eso pues de alguna manera nos alegra mucho, porque es como, alegra mucho en la vida cuando uno va cumpliendo etapas, ¿no? Cuando llevamos una primera etapa, quieras o no, eso nos da una sensación de progreso. Entonces, siéntanse realmente que han progresado en la fe, porque realmente conocer de la doctrina social de la Iglesia es estar ya caminando eh, ya pasos de adulto en la fe. La doctrina social de la Iglesia es uno de los temas que lastimosamente no se conocen tanto como se debiera en nuestra Iglesia, y definitivamente es necesario que nosotros podamos iluminar desde este conocimiento, sí, pero también de esta forma de vivir que la Iglesia nos propone y que el mundo tanto necesita. Vivimos en un mundo que ya de por sí era un mundo muy distante, había grandes distancias entre nosotros. Parece mentira, y las redes, como las redes sociales y los medios de comunicación pareciera que quitan las distancias, pero a la vez crean otras distancias, en las cuales yo puedo estar en un mismo grupo de WhatsApp con 25 personas y a lo mejor ser inconsciente del dolor que está experimentando, no sé, quizá la persona que acaba de postear algo. O sea, esa realidad de un mundo distanciado en el cual nosotros vivimos se agrava más todavía con esta realidad de la cuarentena, con las crisis económicas que a veces devienen de todo esto. Y por eso es necesario que el hombre nuevo, el hombre formado en la fe, el hombre renacido de Cristo, pues que tiene este conocimiento y esta forma de vivir con la solidaridad, pendiente de la dignidad del hombre, pues pueda hacer esa diferencia en el mundo, pueda hacer realmente luz en este mundo. Por eso es importantísimo conocer acerca de la doctrina social de la Iglesia. Yo creo que ha sido verdaderamente un esfuerzo que sin duda alguna dará sus frutos en el momento oportuno, y un esfuerzo que demuestra también el grado de compromiso y el grado de seguimiento que como movimiento tienen y como miembros de un movimiento tienen al estarse preparando en temas cada vez más que requieren un poquito más de disciplina, que requieren un poquito más de esfuerzo, porque
De repente la doctrina social no es espiritualmente tan lindo como puede ser una clase de exégesis bíblica, analizando un texto bíblico, pero a la larga las implicaciones que tiene la doctrina social de la iglesia es prácticamente poner en práctica lo que Jesús mismo nos enseñaba. Así que definitivamente yo les felicito por estar llegando a esta instancia, por estar llegando a esta etapa y porque de esta forma no me cabe a mí la menor duda que van a crecer más en su fe. Vale muchísimo la pena que puedan compartir lo que han aprendido con las demás personas. Vamos a cerrar esta formación con el tema de la empresa. Les decía hace 2 clases que nos habíamos saltado uno de los temas del manual, pero solamente uno porque estaba prácticamente desarrollado implícitamente en los temas anteriores. Así que con esto, pues en la sesión 15 estamos igual cerrando adecuadamente la formación tal cual el manual lo dice, para aquellos que lo van siguiendo en el. Vamos a ver entonces el tema de la empresa. Nosotros cuando hablamos de empresa casi siempre pensamos en una marca ya establecida, en una empresa ya propiamente conocida, institucionalizada, quizás de gran expansión a nivel internacional. Pero el concepto de empresa no lo debemos limitar a esas grandes empresas que a lo mejor muchos de nosotros conocemos o hemos trabajado o somos consumidores de sus productos o seguidores de su marca, sino que el concepto de empresa vamos a verlo desde un enfoque tal vez más amplio, definitivamente más amplio, en muchas perspectivas, más amplio en cuanto a qué tipo de realidades podemos llamar empresas y más amplio también en cuanto a que la empresa como tal no hay que limitarlo a una marca o a una fábrica de productos, sino que está compuesta por más elementos. Entonces, desde esas 2 perspectivas, vamos a hacer un enfoque diferente al que tradicionalmente se hace. La empresa debería, más que por sus productos, fíjense qué interesante, más que por sus productos o más que por su marca, la iglesia debería ser definida por su carácter personal, porque una empresa está constituida por personas. ¿Ya? Una empresa no está constituida por las bodegas que están llenas de materias primas o por la fábrica donde están las maquinarias de ensamblaje o las maquinarias de procesamiento, tampoco debería ser reducida a la marca con la que se comercializa o a la red de distribución, sino que la empresa de una manera más importante está conformada por personas en diversas ocupaciones, en diversos roles y desde diversas participaciones que definitivamente le dan a la empresa su verdadero valor y su verdadero ser. Esto pasa, por supuesto, por las personas que pueden ser los dueños, los accionistas, los que aportan el capital, pero también por los empleados, por los administrativos, por los operarios, por las personas que trabajan y procesan las materias primas y dan como producto, pues obviamente, lo que se ofrece en el mercado, los productos que se ofrecen en el mercado. Examinando los fines de la empresa, podemos conocer qué es en sí mismo una empresa y no quedarnos quizá con el concepto vacío o con la imagen un tanto superficial de la empresa como una simple productora de cosas. La postura de la iglesia está expresada ya en varios de sus documentos. Estos documentos los hemos venido viendo a lo largo de toda la formación, tanto con Ricardo como conmigo. Han venido viendo fragmentos, extractos de estos documentos. Yo les recomiendo que se compren su compendio de la doctrina social de la iglesia, que vayan siguiendo la línea de lo que en doctrina social se va añadiendo por parte del magisterio de la iglesia. El Papa Francisco ha hecho aportes muy interesantes en algunas de las ramas de la doctrina social que vale la pena que nosotros la vayamos conociendo y nos vayamos actualizando en estos temas. Así que definitivamente la Centésimos Annus como parte de este documento, bueno, hace poco veía algún video que lo narraba ya la Centésimos Annus. Bueno, la Centésimos Annus en ese sentido, pues también va en esa misma línea de documentos de la Iglesia que nos hablan sobre este tema de doctrina social y que nos va a hablar aquí en este caso acerca de la empresa. Nos la va a definir a la empresa como que su finalidad no tiene que estar reducida a la necesidad económica. No se puede ver únicamente a la empresa como una simple fuente de dinero, de ganancia o de lucros, mucho menos cuando esta producción de ganancia o lucro, ya lo vamos a ver más adelante, queda bastante desproporcionada a la forma en que se reparte en la empresa. Tenemos ejemplos durante la depresión de la década pasada, 2008, la crisis económica que sobrevino, como algunas empresas muy grandes
tenían una nómina ejecutiva demasiado amplia, con márgenes de ganancia altísimos para los ejecutivos, y eso había llevado a un desorden económico de la empresa. Al final, a la larga, esos sueldos se sustentaban con sacrificar otras áreas importantes para la empresa y terminaba ocasionando la pérdida de toda la empresa. Entonces, definitivamente que no podemos verla como una simple fuente de dinero, y menos todavía como una fuente de dinero para un par de personas, sino que la empresa como tal es mucho más que eso. Eso va en línea con lo que tratábamos desde hace unos 5 temas que veníamos hablando, y me imagino que con Ricardo igual lo vieron muchísimo antes. En tanto el trabajo como la propiedad son medios, y en este caso la empresa también, son medios a través de los cuales el hombre logra su desarrollo como persona, o logra parte de su desarrollo como persona. No quiere decir que el sueldo que da es todo, sino que al contrario, el hecho mismo de realizar un trabajo, el hecho mismo de realizar una ocupación, el hecho mismo de pertenecer a una empresa que me da la oportunidad de trabajar, eso también realiza otras cosas dentro de la persona, realiza otras cosas dentro del hombre que le dan a la empresa una característica más amplia, mucho mejor de la que es nada más un simple lugar donde se produce dinero o donde se obtienen ganancias. Tenemos que considerar más integralmente a la empresa como una comunidad de personas, de ahí el carácter personal que veíamos en el ámbito anterior. La empresa está conformada por personas que viven en una comunidad y en la cual deberíamos buscar el bienestar de todas las personas. Obviamente van a existir algunas diferencias por algunos aspectos. Tal vez algunas personas trabajan más jornadas, tal vez algunas personas tienen más antigüedad y eso les permite, según las legislaciones, acceder a otros sueldos. De repente los socios capitalistas que han invertido su capital para el desarrollo de la empresa tienen derecho a ciertos márgenes de ganancia, pero no puede convertirse la empresa en un medio de enriquecimiento solamente para unos pocos, sino que a la larga la empresa debe ser un medio de desarrollo, no solo de enriquecimiento, de desarrollo para todos los que están involucrados en ella, para los que forman esta comunidad de personas. ¿Qué finalidad o finalidades podemos encontrar en la empresa? La empresa tiene una dimensión que es personal y no únicamente una dimensión que podamos limitar al ámbito de lo contable o de lo mercantil. Entonces, no ver la empresa como un mero, desde una óptica meramente económica, como un mero factor económico, a la larga es una visión muy reduccionista de lo que es la empresa. Y ojo, no pensemos únicamente en las grandes empresas de las que todos tenemos conocimiento de marca, en esas que cuando me meto a Facebook o a YouTube me bombardean con comerciales, de esos que ahora pueden acceder a nuestros datos a través de WhatsApp. No, no nos referimos solo a esas, sino que la empresa o la realidad empresarial se maneja a muchos niveles, a esos altos niveles, pero también se maneja en niveles más bajos y bastante micro en algunos casos, donde la micro, la mediana empresa, pues también son realidades, donde también se pueden cometer abusos y donde también hace falta iluminar, porque de repente yo me puedo poner a pensar, bueno, yo no soy dueño de una marca tan reconocida como puede ser Coca-Cola, o yo no soy dueño de una marca internacional como McDonald's, o yo no soy dueño de una marca, no sé, de computadoras o de equipo electrónico como Huawei. Entonces a mí no me aplica todo esto. Puede ser que yo con mi pequeña tienda, puede ser que yo con mi pequeño negocio, con mi pequeña empresa, también puedo estar perdiendo de vista estos elementos, o en la empresa donde yo trabajo, o en la empresa donde yo laboro o realizo mi actividad, pues tal vez de repente se han perdido estas cosas. Y es importante que como cristianos que somos, podamos siempre iluminar desde la verdad y desde la caridad, obviamente. No desde la violencia ni desde los actos de irrespeto a la dignidad de otros, sino iluminar desde la verdad y desde la caridad esta realidad de la vida. Entonces, no veamos únicamente la empresa como una realidad contable, sino que aprendamos a ver más allá de eso, como una verdadera comunidad de personas. Una parte de esta finalidad es claramente económica. O sea, si la empresa sí tiene un componente económico, obviamente por varios sentidos, consume materias primas, bueno, compra materias primas, paga salarios, paga servicios, etcétera, ofrece productos, paga sueldos, paga impuestos, etcétera. Pero también
es claramente económica, pero también una empresa que no genera un valor agregado, a la larga va a desaparecer. Una empresa que únicamente sirve para generar dinero, al no tener otro sustento más que la mera actividad de lucro, con el paso del tiempo, pues pierde su sentido y termina desapareciendo. El peligro está en convertir esta meta económica, que es válida, que es legítima. O sea, yo hago una empresa, obviamente procuro que exista ganancia y lucro, pero esta que es una meta es buena, no debe ser la única meta a la hora de dirigir o tener una empresa, sino que al contrario, esto debe ser nada más uno de los factores, un factor importante, porque igual el de socio capitalista que invierte igual necesita recuperar su inversión, el empleado que trabaja igual necesita que se le reconozca su salario. Entonces, definitivamente es un factor importante, pero no puede ser el único factor que exista para la existencia de una empresa. Es como que nuestras vidas solo fueran para tener dinero. Imagínense, fuera una vida tan vacía que a la larga, por mucho dinero que llegáramos a acumular, dejaría de ser una vida, pues dejaría de ser vida, se convertiría en esclavitud neta y pura. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. La empresa debe tener más fines que solamente buscar dinero. Igualmente nuestras vidas no pueden limitarse a buscar dinero. O sea, qué vacía sería una vida que solo existiera para hacer dinero, ya que no disfrutara los momentos bellos que puede compartir con las personas, los momentos de recogimiento que Dios nos ofrece en la contemplación de la creación, que no disfrutara en ningún momento el descanso, que no fuera capaz de tener ninguna de esas experiencias que Dios también ha llenado la vida y que de alguna u otra forma son esos placeres buenos que Dios nos ha puesto. Ese tipo de cosas que las personas las dejaran a un lado porque su única finalidad es la obtención de dinero. A la larga podríamos tener los bolsillos llenos de dinero y el corazón vacío de amor y de felicidad. Entonces, hay que darle un lugar que comprometa otros factores que también son esenciales. No nos quedemos únicamente con el enfoque económico para lo que es la empresa. Pero, ¿qué es realmente la empresa? La empresa es una realidad de carácter económico. Perdón, o será que Y distribuir productos de modo no le activaron compartir audio? Los temas insisten en que la empresa no puede considerarse únicamente una sociedad de capitales, es, al mismo tiempo, comunidad de personas. Lo que en el IES enseñamos es que la empresa es antes que nada una comunidad de personas, que el objetivo de la empresa es la realización de todas las personas que forman esta comunidad y que los beneficios son un objetivo intermedio necesario. Las empresas son ante todo comunidades humanas de personas, es decir, lugares en donde el trabajo debe constituir una oportunidad de desarrollo de las personas, donde el trabajo debe constituir una oportunidad de fraternidad entre los que allí trabajan, en donde el trabajo, la oficina, la empresa, en el gobierno, en la fábrica, hay una oportunidad de que el mundo sea mejor ahí. Ha de ser una comunidad de trabajo, donde la gente establezca relaciones de modo que florezcan en esas relaciones. Y la única forma de que la gente florezca es que se les respeten sus derechos, pero también que sean responsables en el trabajo que hacen. La compañía, formada por personas libres, requiere organización, coordinación de esfuerzos, apoyo recíproco y motivaciones. Eso supone la voluntad de cooperar en una tarea común. Esa solidaria colaboración permite transformar el ambiente natural y el mismo ambiente humano. En la empresa se genera cultura mediante convicciones, prácticas y valores. Pero solo será cultura empresarial si la viven todos, empezando por los directivos. Me gusta mucho el concepto que maneja, o de alguna manera como este pequeño video, vamos a ver en esta clase, algunos pequeños clips de este tema de la empresa. Me gusta mucho porque yo ya les había mencionado lo importante que era el factor de cómo el trabajo me ayuda a desarrollarme. Y eso creo que lo teníamos claro, lo vimos cuando hablamos del trabajo, cuando hablamos de la propiedad, cuando hablamos del salario justo, tocábamos siempre de alguna u otra forma esa idea.
¿no? De cómo el trabajo es un medio de desarrollo, es un medio de plenitud para la persona, porque al realizar una acción una acción laboral, de alguna manera nosotros vamos creciendo, ejercitándonos y desarrollándonos como personas. Pero hay algo más que tiene la empresa que simplemente realizar un trabajo. O sea, yo podría estar contratado a distancia para picar piedra y obviamente el picar la piedra me desarrollaría de alguna forma como persona, pero esa interacción con otros que trabajan lo perdería. ¿Ya? Y eso es algo, es un valor agregado que tiene la empresa, porque al ser la empresa una comunidad de personas, yo tengo la oportunidad de establecer relaciones entre estas personas, ¿no? Y cuántos de nosotros no hemos crecido en la sana amistad laboral que hemos desarrollado con nuestros compañeros de trabajo, cuántos de nosotros no hemos madurado ante las experiencias que otras personas nos han compartido, madurado como personas, en las experiencias laborales, compañeros o qué situaciones nos han llevado a ir viviendo, cuántos de nosotros también no hemos aprendido a realizar mejor nuestro trabajo por el mismo apoyo, por la enseñanza, por el consejo o hasta por la crítica, a veces no siempre tan bien constructiva, pero a la larga siempre provechosa que recibimos en el ámbito de las relaciones laborales. Entonces, la empresa tiene todo ese valor agregado, no solamente es un lugar donde voy a ejercitar una acción que me desarrolle, la convivencia misma, el respeto a un horario de trabajo, a las normas del trabajo, la relación con los jefes, la relación con los subalternos, la relación entre compañeros, todas estas cosas a la larga son medios que nos van desarrollando y nos hacen crecer como personas. Acordémonos que Dios es el principal interesado en que nosotros mejoremos cada vez más, en que nosotros seamos cada vez más plenos. Digamos que Dios es el principal interesado en nuestra plenitud, porque obviamente Él nos ha creado para eso, Él nos ha creado con una serie de capacidades que es el primer interesado en que yo las pueda desarrollar. Entonces, el ámbito del trabajo y el ámbito de la empresa son lugares idóneos donde yo puedo desarrollar esto. Hoy tal vez en parte con esto de la pandemia, algunas de estas cosas se han perdido y vienen, falta nos hacen. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de trabajar, de estar en un ambiente de trabajo con los compañeros, el buen humor, la solidaridad, o sea, se dan muchísimas realidades en esas interacciones personales que lastimosamente a distancia o vía teleconferencia no siempre se pueden realizar. ¿Ya? Entonces es otro de los grandes valores agregados que tiene la empresa. Por eso es tan importante y por eso si alguno de ustedes es dueño de una pequeña empresa, se cuenta del gran tesoro que Dios le ha puesto ahí. Porque no es únicamente, es que a veces uno así piensa, ¿no? Yo pienso, es que le estoy dando trabajo a otra gente. Y qué chivo, ese es un gran don de por sí. O sea, que Dios me permita a mí tener una actividad económica que me permita darle trabajo a otros, es una gran cosa. O sea, de plano que es una gran bendición. Pero si además de eso, nosotros nos damos cuenta, Dios me ha dado, hay un pequeño nicho donde Él puede hacer grandes cosas, grandes milagros pueden pasar en una pequeña empresa o en una gran empresa. Si nosotros tenemos la visión de poder hacer esa diferencia. Entonces, definitivamente tenemos algo muy grande cuando tenemos toda esta oportunidad de relaciones interpersonales. Imaginémonos un cristiano que sea dueño o que tenga influencia porque dirige. O sea, todos nosotros estamos inmersos en el ámbito laboral y más de algunos de nosotros inmersos también en el ámbito de la empresa. ¿Qué tipo de ambiente laboral estamos viviendo nosotros en nuestra empresa? Estamos viviendo un ambiente laboral de desconfianza, recelo, ataque y agresión, o estamos realmente construyendo relaciones que nos hacen crecer a todos, donde las experiencias de uno aprovechan a otro, la fortaleza espiritual de un cristiano en un ambiente laboral es fundamental. Ya cuando yo me desempeñaba en el ámbito docente, afuera del contexto propiamente de dar formación religiosa, definitivamente que nosotros tenemos la oportunidad en nuestro ambiente laboral de poner a Cristo presente siempre. O sea, donde un cristiano está, Cristo está presente. Y si Dios me ha puesto a trabajar o me ha permitido trabajar en X o Y ambiente, ¿qué estoy haciendo yo para que ese ambiente pueda fomentar esto que vemos acá en el tema? O sea, ¿qué estoy haciendo yo para que el ambiente de trabajo en esta empresa definitivamente pueda construir en las personas o hacer crecer a las personas? Y no convertir la empresa en una zona de persecución, una zona de bullying, porque se da el bullying entre compañeros de trabajo, ¿ya? Y a veces bastante duro, o en un lugar donde el ambiente sea insoportable, sino que nosotros como cristianos tenemos la oportunidad, y obviamente esto, y lo decía al final del video y lo continúa ahorita justamente en otro, esto tiene que empezar desde las cabezas administrativas, desde los directivos, desde los dueños. O sea, desde ahí mismo debe empezar esta visión, este nuevo enfoque
acerca de lo que es la realidad de la empresa. No quiere decir que los que sean operarios o el recién ingresado a la empresa no deba, o sea, claro, tiene que ser algo en que todos tenemos que estar en la misma sintonía y en la misma armonía. Pero definitivamente la mayor responsabilidad la tienen siempre las personas que han recibido de Dios la oportunidad de dirigir, coordinar o de alguna manera gerenciar estos ambientes. Convirtamos el ambiente laboral de nuestra empresa en un ambiente de relaciones interpersonales que hagan crecer a los demás. Ese sería un hermoso reto y un hermoso actuar que podríamos sacar de esta formación. Y continúa pues un poco más, continuamos con el video siempre viendo parte de eso. El papel que desempeña el líder de una organización configura el ambiente y toda la cultura de esa empresa. Así que el comportamiento empresarial ético empieza en lo más alto y se va filtrando hacia abajo a toda la organización. El papel del líder es ser el modelo. La cultura empresarial, dijo Juan Pablo II, ha de ser humana y humanizadora. Lo que no cabe es una cultura empresarial que se contradiga a sí misma. No cabe una empresa que diga que pretende el bien de la comunidad y que busca cómo satisfacer aquel bien de la comunidad y que en cambio se dedique a falsear ese bien comunitario, se dedique a estafar, a engañar a una colectividad. Estamos en Houston. Este es el edificio que fue sede de la célebre multinacional Enron. La gente de Enron, a los que no conozco personalmente, la mayoría no fueron allí con gran intención de actuar mal. Pero cedieron a la presión de hacer las cosas como fuera, de hacer cuadrar los números, de obedecer cualquier cosa que les mandaran sus superiores, y de hacerlo sin más, como el anuncio de Nike. Simplemente hazlo. Simplemente lo hicieron, pero no se dieron cuenta de que la cultura de su empresa les estaba corrompiendo. Las compañías benefician a empleados, accionistas, consumidores, proveedores y sus respectivos entornos. Crean así riqueza para toda la sociedad, no solo para sus propietarios. La encíclica Centesimus Annus pide que el mercado y la empresa se orienten hacia el bien común. ¿Cómo? Creando y distribuyendo riqueza con justicia, proporcionando lugares de trabajo dignos, haciendo accesibles bienes y servicios realmente útiles, procurando la continuidad de la empresa como comunidad de personas para servir a la sociedad. Yo creo que hay varias ideas interesantes también en este otro clip que habla acerca de la cultura empresarial. Yo creo que me quedo especialmente con lo que mencionaba al principio del video y en relación a lo que estábamos viendo en el anterior, que fue todo el tema acerca del liderazgo, cómo debe partir de estas personas que ejercen los cargos de coordinación, gerencia o de los dueños. Tienen que partir de esta nueva visión acerca de lo que es la empresa o esta nueva visión o esta nueva cultura de la empresa, una nueva cultura empresarial. Yo creo que estamos ante un verdadero reto. Yo creo que en ese sentido, mucho se dice, mucho veo las redes sociales a veces llenísimas de mensajes queriendo decir que una cosa es ser líder y otra cosa es ser jefe o el estilo, o cosas por el estilo. Yo creo que realmente la figura del jefe y la figura del líder son bastante, de hecho, deberían ser una junto a la otra siempre. O sea, para poder tener una jefatura dentro de una empresa, definitivamente uno debería tener un liderazgo. Hay diversos tipos de liderazgo, diversos carismas para ser líder. Eso definitivamente es algo bastante cierto y bastante amplio, la forma en que se puede entender qué es un líder, pero definitivamente lo que sí tendría indispensable que tener una persona que ejerce un cargo de liderazgo en una empresa es definitivamente estar empapado en esta cultura empresarial, en esta nueva visión de lo que es la empresa. ¿Ya? No, si llega una persona que ve a la empresa como un simple instrumento de lucro y trata de aplicar el 2 más 2 es 4 de una forma tajante, rajatabla, puede obtener de repente las rentabilidades que necesita, pero habrá deformado la empresa, la habrá convertido nada más en una maquinita para hacer dinero mientras dure.
y le habrá quitado todo ese otro contexto que tiene, que es el otro punto que me gustaba del video, lo que se mencionaba al final, cómo a la larga la empresa tiene una finalidad social, y no únicamente social en el sentido de que se ayuda a algunas personas con trabajo, sino una finalidad social en cuanto a que contribuye al desarrollo de la sociedad, porque creando buenas empresas donde hayan buenos ambientes de trabajo, donde hayan salarios dignos, donde hayan medios adecuados para el desarrollo de las personas, una empresa, o si todas las empresas estuvieran en esa misma sintonía, si realmente las leyes buscaran eso, generaríamos una sociedad muy diferente, generaríamos una sociedad verdaderamente transformada. Entonces, definitivamente que tenemos que luchar por crear una cultura empresarial adecuada, una cultura empresarial donde a todas las personas se les trate con dignidad, una cultura empresarial donde no únicamente importa el dinero, aunque obviamente hayan salarios dignos y todo eso, y ganancias, pues obviamente también que las haya, pero en una cultura empresarial donde haya respeto, donde se fomente el desarrollo de las personas, donde cada quien sea libre de expresar su opinión de una forma constructiva, claro y respetuosa, una cultura empresarial donde desde el primero que está, desde el recién ingresado a la empresa como último operario al dueño accionista mayoritario, estén en la misma sintonía. Estén en la misma sintonía y de alguna forma remen en una misma dirección, ¿no? Yo es algo que admiraba mucho de las industrias japonesas que destacaron mucho a finales del siglo pasado, que fue increíble cómo tenían una visión de empresa bastante interiorizada. Cada empleado sentía la empresa como algo suyo, se sentía orgulloso de trabajar en X lugar. Y eso tampoco no es algo que se logre desde el adoctrinamiento, ¿no? O sea, de alguna u otra forma las empresas habían tenido actitudes, gestos y detalles con sus empleados que les hacían llegar a identificarse plenamente con esta empresa, con esta marca a la cual de repente ellos estaban, en la cual ellos trabajaban. Entonces, es esa nueva cultura que debemos construir, que cambia el chip de cómo se entiende la empresa en todos sus niveles, grande, mediano y micro, y que de esa forma vamos también poniendo nuestro grano de arena en la transformación de la sociedad. Yo creo que esto es algo que como cristianos nos interesa y nos compromete muchísimo, porque es justamente de lo que Cristo nos habla a la hora de llamarnos a anunciar esta buena nueva, la buena nueva de salvación. No solo anuncia el perdón de los pecados, sino que trata de destruir todo este mundo construido sobre el pecado. ¿Ya? Y la explotación laboral y la idolatría del dinero definitivamente son parte de eso. Para realizar una empresa, deben integrarse muchos elementos, deben integrarse, por ejemplo, aquellas personas que aportan su espíritu emprendedor. Lo veíamos cuando hablábamos de los derechos de autor en las relaciones laborales, en el mundo laboral, como hablábamos, como esa capacidad de emprendimiento, esa capacidad de inventiva, de innovación, es algo importantísimo, que eso es lo que reactiva o dinamiza cuando las economías se encuentran estancadas, la creatividad, la innovación, genera industrias donde antes no lo veía nadie. O sea, lo vemos, por ejemplo, hoy con esto de todo el confinamiento, aquellos que invirtieron en mensajería, aquellos que invirtieron en deliveries de comida, aquellos que invirtieron en todas esas áreas, pues de repente vieron como un boom, o sea, con toda esta realidad, cómo eso se ha ido cimentando cada vez más. Aquellos que invirtieron en videollamadas, ¿no? Como el dueño de Amazon, que es un inversor bastante agresivo, ya cómo han aprovechado estas circunstancias para posicionarse en el mercado de una forma que era inimaginable. Entonces, ese emprendimiento, esa iniciativa, esa inteligencia, definitivamente que es algo que es necesario en cualquier empresa. Una empresa que se mantiene haciendo lo mismo siempre igual, al tarde o temprano termina por ir desapareciendo o por ir dejando de ser relevante, porque esta inventiva es necesaria constantemente, es necesario reinventarse cada cierto tiempo, ver las cosas de una manera diferente y tener un nuevo enfoque cada cierto tiempo. Entonces, definitivamente la creatividad, el ingenio y la capacidad de riesgo son un elemento que tiene que estar presente ahí en cualquier empresa, no únicamente y no únicamente el factor capital, que a veces reducimos todo al factor del capital o del dinero. A mí se me viene a la mente, por ejemplo, hoy con toda esta polémica que se hizo acerca de la última actualización de WhatsApp, ya para los que han estado siguiendo eso, pues definitivamente que de repente ya aplicaciones como Telegram o como Line, que a lo mejor han estado
ahí, pero que nunca han sido del todo el agrado de los consumidores de redes sociales, de repente han pasado a tener un papel más relevante por los nuevos cambios de políticas. Es parte de lo bueno que hace que haya muchas opciones en el mercado, ¿no? Que de repente uno tiene la libertad de elegir si alguna cosa no me gusta, ¿no? Una red social como WhatsApp se ha vuelto tan común que ya la damos por hecha, pero muchos de nosotros, creo que todos nosotros somos de esa edad, en la cual nosotros crecimos sin WhatsApp. O sea, WhatsApp está ahora, pero hubo un momento en que no había WhatsApp y mandábamos mensajitos o BB Messenger o Messenger de Facebook. O sea, teníamos otras alternativas antes que existiera WhatsApp. Como red social está ahí, es buena, es útil, nos espían, yo creo que al final todas nos espían, pero de todas formas, la red social como tal está ahí. Puede ser que mañana deje de estar, y no porque necesariamente la suplante Telegram o la suplante alguna otra red social o porque se retracte el dueño de las políticas de la última actualización, sino simple y sencillamente porque las tendencias cambian. Ustedes pueden ver en una empresa como Facebook, por ejemplo, Facebook es quizá la red social más utilizada, porque la mayoría de personas tienen Facebook, pero, por ejemplo, Facebook cada vez va siendo menos del agrado de los jóvenes. ¿Ya? Y de repente en Facebook es una red social que la ven para los papás. Los jóvenes dicen es la red donde mi papá tiene su perfil, pero no es la red donde yo quiero estar poniendo mis cosas en Facebook. Yo prefiero ahorita Instagram. ¿Y me entienden? Y por eso Facebook compró Instagram. Y luego decía, quería tener dueño también de los datos de las llamadas y compró WhatsApp. Entonces, esa empresa, sin embargo, ha sabido ver, híjole, yo me debo reinventar porque mi producto, que tal vez no es malo, ya no le es atractiva a esta generación nueva. Entonces, compré Instagram porque es la que les parece atractivo. Llegará un momento en que tal vez ninguna red social le parezca atractiva a la gente y se ponga de moda el no tener red social y el estar con puro mensajito una vez al año y ya no estar tan hiperconectados como estamos hoy. También puede llegar en algún momento a ser tendencia. De hecho, ya es tendencia que las personas se sientan abrumadas por tantas teleconferencias o por tantas redes sociales. Entonces ya va siendo tendencia. Entonces, si las empresas que se han quedado en este momento con un gran boom se quedan ahí, cuando esta situación del confinamiento deje de ser tan riguroso y de repente las personas simplemente se aburran, se va a hundir como tal. O sea, la inventiva es algo importante, bastante importante. Luego, los que aportan la capacidad directiva, ¿no? Siempre es importante que en una empresa haya personas que tienen una capacidad de coordinación, una capacidad de hacer que las cosas sucedan, que es bastante importante, ¿no? Lo ideal es que ese tipo de actividades se realicen desde el respeto a la dignidad del otro y no pasándole por encima a la dignidad de la gente. Creo que todos nosotros habremos tenido en algún momento alguna experiencia en que hemos visto a una persona abusar de su mando o de sus capacidades directivas en la empresa y pasar por encima de la dignidad de otros. Y aunque a los otros tal vez no sean una pieza excelente, o sea, podemos estar ante una persona que a lo mejor se ha hecho algo muy malo, pero independientemente de la maldad de sus actos, su cualidad de persona no se ve alterada nunca. Entonces, es importante también la capacidad directiva dentro de una empresa, pero siempre también enfocada desde una perspectiva de ver al hombre como lo principal y no a otras cosas. Creo que les compartí una experiencia mía en una etapa de mi grupo de jóvenes, donde estuve en un grupo de jóvenes, donde de repente hay personas que pueden perder la perspectiva, ¿no? Porque uno se afana en el trabajo. Yo puedo llegar a sentir la empresa como algo tan importante y tan mío que me puedo olvidar que a la larga es un medio, no un fin. Y si a lo mejor alguien no pudo cumplir una meta de producción o si a lo mejor alguien no fue capaz de cumplir un horario, puedo venir yo y ultrajarlo y de hablar y decirle mil cosas. Y según yo, con una buena justificación, cuando mis propias palabras y actos me desacreditan totalmente. Entonces, lo importante es lo importante es la persona. Lo otro también es importante, pero en un segundo plano respecto a la dignidad de la persona. Eso sí, no lo debemos perder de vista ni en lo económico, en lo empresarial, ni tampoco en el servicio espiritual, ¿no? Porque eso también suele pasar. A veces hay personas que llegan y quisieran poner todas las herramientas de administración gerencial que se usan en una empresa, quisieran pasar al ámbito del servicio religioso o del servicio en un grupo o en un apostolado o en una situación de iglesia. Y eso es muy difícil porque no son la misma realidad. O sea, los apostolados, los movimientos no son empresas espirituales.
sino que es algo todavía mucho más bonito que lo que es una empresa. Ya vemos que la empresa es algo bonito en sí mismo, pero un grupo, un movimiento, un apostolado es algo todavía más bonito, y definitivamente es algo donde estos valores tienen que estar todavía más presentes, donde todas estas cosas tienen que estar todavía mucho más presentes. También es importante los que aportan el capital, definitivamente. Algunos pondrán su trabajo, que es una gran cosa, porque cuando nosotros trabajamos, dejamos algo de nosotros en ese trabajo. Pero también hay personas que se limitan, de ver, no trabajan directamente, no gerencian directamente, pero ponen su capital, que de alguna u otra forma pues es suyo y tienen la capacidad de invertirlo. Entonces también es importante. Muchos grandes proyectos a veces se quedan en nada porque no encuentran o no saben atraer a los inversores. Entonces también es un punto importante. La tecnología, junto a lo que hablábamos de la innovación de las ideas, el saber acoplar las nuevas tecnologías es algo que las empresas tienen que hacer. Es cierto que algunos rubros del ámbito empresarial destacan por el hecho de mantener las antiguas tecnologías, o de repente alguna empresa se destaca porque hace las pupusas en comal, y al hacerlas en comal, ese es su plus, ¿me entienden? No me traer una fábrica de Japón que tira las pupusas ya hechas, bien cortaditas, sino que la gracia es que las hagan como alguien. Entonces, en algunos rubros eso vale mucho, o sea, que se haga de forma tradicional vale mucho, pero en otras áreas del desarrollo económico, industrial, la constante innovación tecnológica es importantísima. O sea, si no se innova tecnológicamente, pues también se tiende a perder la posibilidad de ser competitivo, rentable, etc. Hay que también saber incorporar estas nuevas tecnologías sin que la incorporación de estas nuevas tecnologías signifique necesariamente el quitar mano de obra, por ejemplo. Sí, es que como nos dijo Boris, que hay que incorporar tecnologías, pues ya ustedes ya no los vamos a contratar, porque voy a comprar esta máquina que hace casi lo mismo que ustedes hacen. No, o sea, todo esto parte de una visión diferente de la empresa, porque esa nueva maquinaria puede no venir a suplir el trabajo de otras personas, sino que al contrario, puede venir a complementar para tener más producción. No es que voy a quitar a esta gente y me quito sus salarios, sino con la máquina, sino que a la larga, pues la máquina trabaja y también las otras personas trabajan y la producción aumenta. O sea, es parte de un concepto diferente de lo que es la empresa. Y luego los que aportan el trabajo cooperativo, que son todos los empleados no gerenciales, que pues son las personas que tratan, que realizan el día a día de las actividades de la empresa. Aquí podemos apreciar cómo toda la realidad de una empresa está hecha por personas. No podemos aislar el elemento personal, o sea, las personas son definitivamente el elemento más importante a la hora de verlo de la empresa. Es importante recalcar este punto de origen personal porque la empresa, una vez constituida, enseguida se transforma en una institución y no se tiene cuidado, puede perder la dimensión personal y desviarse en todo lo que hemos estado hablando, ¿no? De repente es una empresa que comienza con una visión adecuada, pero en el camino uno puede perder el rumbo y convertir nada más esto en un medio de producir dinero para ciertas personas, para los dueños, para los inversores y a lo mejor para algún que otro directivo con salarios bastante grandes. En los videos que vimos mencionaban a una empresa llamada Enron, que fue una de las peores crisis financieras, ¿no? en la década pasada, cuando fueron toda esta crisis económica del año 2008 en adelante. Esta empresa pues se había convertido en una máquina de producir dinero y producía dinero sin ponerse a pensar en que a lo mejor la sostenibilidad como tal de la empresa no funcionaba para pagarle a los directivos salarios impresionantes, o sea, salarios que hasta ofenden. Bueno, si me lo hubieran pagado a mí tal vez no me ofendiera tanto, pero definitivamente salarios que hasta ofenden desde una perspectiva de la labor que realizaban, que obviamente se demostró que estaba mal porque la empresa se vino abajo. Y los salarios que se terminaban pagando o lo que no se les terminó pagando a los empleados, ¿no? Todo lo que se quedó debiendo. Entonces, ejemplos como estos nos ilustran de lo peligroso que es cuando el dinero se convierte en la única motivación para la actividad empresarial. Luego podemos ver en este cuadro cómo se pueden conjuntar los objetivos en la empresa. Esto da lugar a varias combinaciones, ya las vamos a ver más adelante. La empresa como tal, su objetivo económico, pues generar y distribuir equitativamente el máximo valor agregado, contribuir al desarrollo integral de todos los componentes, el objetivo personalista,
desde una perspectiva social o externa del objetivo económico, producir bienes y servicios que van a satisfacer las necesidades de las personas. No, eso debería ser, es un elemento que tiene que ser importante para una empresa. No es ganar dinero nada más, obviamente el ganar dinero viene a ser una consecuencia de producir bienes y servicios que van a satisfacer necesidades de la población. ¿Ya? Y ofrecer un producto de calidad a un precio competitivo, generando un ambiente laboral adecuado, relaciones interpersonales constructivas, pagando salarios dignos, eso sería como el ideal que nosotros buscaríamos en una empresa. Y el objetivo personalista en un ámbito social o externo, contribuir al desarrollo integral de toda la comunidad. O sea, que a la larga, a través de los buenos productos que vendemos y a través de los buenos salarios y del buen ambiente laboral que hemos creado, estamos creando una mejor sociedad. A mí me da mucha tristeza ver cómo cada vez más como que se menosprecia la capacidad de las personas de razonar. ¿Ya? Y se nos quieren bombardear tanto que el mundo está sobrepoblado y que esta sobrepoblación, la culpa es que la gente sencilla tiene muchos, que la gente pobre tiene muchos hijos y no los puede mantener adecuadamente, y eso es entrar a las economías en crisis. A mí me da y por eso está el aborto como solución, y la anticoncepción, y los preservativos, y todo esto como solución. A mí me da una tristeza, porque yo me quedo pensando, ya nos vendieron eso, y ya lo agarramos muchos de nosotros como nuestro, y no nos damos cuenta que cuando yo me tomo esas falsas ideas, lo que me estoy quitando es la pregunta, o sea, me estoy quitando la pregunta que yo debería hacer, ¿no? Antes de pensar que la solución es matar a los bebés antes que nazcan para evitar una crisis económica, tendríamos que ver si realmente nuestra economía está mal por ese tipo de cosas, ¿no? Para empezar. Ya, es como el ejemplo de si una mujer es violada y entonces puede abortar. Entonces, y de la gran lucha y gran invertir de dinero para que la gente diga sí puede abortar, cuando nos dejamos la pregunta importante, ¿qué se está haciendo para que no haya mujeres violadas? Y entonces, es como que hoy ya se subestima tanto la capacidad de pensar, no sé si yo realmente soy muy desconfiado, digo, los nuevos sistemas educativos enseñan tanto de tecnología, pero a la larga no enseñan a pensar a la gente quizá, porque quizá les interesa tener una generación que no reflexione en estas cosas, ¿no? Proponer, por ejemplo, eso del uso de la anticoncepción, a mí realmente, para empezar, porque un joven debería estar teniendo relaciones tan joven cuando no está preparado, en muchos casos, ni siquiera se ha terminado de descubrir como persona. Entonces, como que ya nos están vendiendo una respuesta para evitar que nos hagamos las verdaderas buenas preguntas, las verdaderas grandes preguntas. ¿Por qué nuestra economía está mal? ¿Ya? Realmente es porque hay mucha gente, o porque mucha gente es un mercado más grande, ¿no? Países como China, países como la India, son superpotencias mundiales, no solo por tener algunos recursos buenos en sus países, sino por la gran cantidad de personas que han llegado a tener en su población, ¿no? Y son superpotencias. Entonces, la pobreza que viven nuestros países realmente es fruto de la sobrepoblación, como nos lo quieren hacer ver. Realmente el aborto es la solución para estas cosas, y los anticonceptivos y preservativos es la respuesta para esto, o a lo mejor nos están queriendo quitar las preguntas importantes, porque estamos mal, porque no desarrollamos como país. Esto es más culpa de la corrupción que de un niño que está en el vientre de una señora que está confundida y no sabe qué va a hacer con él. Entonces, tenemos que salirnos de para empezar, no tenemos que entrar en esta forma distorsionada de ver la realidad que podemos estar viviendo mucho como sociedades. Yo, atrás de esto, después de haber visto muchas, haber leído pues lo que es la historia de la iglesia en general, yo puedo ver como de alguna forma, atrás de toda esta campaña, de esta cultura de la muerte, quizás lo que hay son poderes, países que simplemente quieren mantener a otros subdesarrollados, tristemente, ¿no? Y siempre se ataca a la población de esta forma, ¿no? Cuando el faraón quiso de alguna forma tener al pueblo de Israel dominado en su tierra de Egipto, pues lo que hizo fue matar a los niños. De alguna forma, los niños son la primera válvula de escape para ese tipo de políticas de muerte. Entonces, pero a la larga lo que quiero decir es que definitivamente cuando nosotros nos cambiamos ese chip equivocado de ver la empresa como simplemente un medio de enriquecimiento, que realmente como sociedad tenemos una perspectiva mejor, de esa forma podemos propiciar un mejor desarrollo a todo nivel, ¿no? Como país podemos llegar a ser un país con una mejor calidad de vida.
Antes de estar peleando e invirtiendo dinero en aprobar el aborto, ¿por qué no se invierte dinero en enseñar a otras cosas o en generar una economía más sana? ¿Por qué no se acaba con el problema de la corrupción y la delincuencia, que son verdaderamente mucho más o causantes de la pobreza que un niño que todavía no ha nacido y que ni sabemos si va a llegar a engrosar la fila del desempleo? O sea, definitivamente que aquí se está jugando con nosotros de una manera bastante triste. Diversas combinaciones que pueden existir de los aspectos que hablamos anteriormente. En la práctica, estas finalidades se combinan en diversas formas según las personas y las circunstancias de cada lugar. Habrá personas que van a atender a una finalidad más que a otra, es decir, de este cuadro que hablábamos anteriormente, de repente habrán empresas que lo vean desde la perspectiva del objetivo económico interno, individual o interno. Habrá otro que va más allá y logra verlo desde la perspectiva social externo, en un sentido personalista. Vamos a encontrar en la sociedad muchos matices de esto. Ya nosotros estamos llamados a tener la visión completa, ¿no? Tener la visión más amplia. Habrá situaciones que coincidirán lo que se quiere hacer con lo que se hace, lo cual también es bastante positivo cuando se logra. Este reto está en lograr la combinación óptima de todas las finalidades sin negar ninguna de ellas, no tan importante las de tipo individualista, económica, como las personalistas individuales y las personalistas sociales, etc. Esto conviene a todas las partes, pues aunque el mundo de los negocios se habla mucho de la finalidad económica y se considera esta como la base indispensable y el criterio máximo, eso sabemos nosotros que no es así. O sea, el lucro económico es parte de, pero no es lo principal a la hora de la existencia de una empresa. La justificación de la empresa se encuentra en la libertad de las personas. O sea, como las personas tenemos libertad, podemos asociarnos, podemos emprender, tenemos iniciativas, tenemos inteligencia, podemos innovar y crear cosas nuevas, entonces, o transformar la materia en cosas nuevas. Entonces, definitivamente es uno de los fundamentos de la libertad de la persona, la subsidiariedad también, es decir, que los estados deben permitirle a las personas desarrollarse en su capacidad y solo apoyar cuando sea necesario. Y también el derecho a la propiedad privada. Pueden existir empresas porque existe una propiedad privada. Es cierto que en economías como la China, por ejemplo, que es un sistema muy particular, el sistema chino, ¿no? Donde existen empresas privadas, pero con una fuerte participación de capital estatal. Eso son un caso muy excepcional, ¿no? La empresa, de alguna forma, sí es una empresa privada, pero gran parte de sus decisiones o gran parte del capital que la sustenta, y por eso, por ende, de sus decisiones, depende del Estado chino directamente, que es el gran inversor, digamos, de estas empresas. Y como tiene un mercado gigantesco en su país, entonces, cuando se decide a promover una empresa dentro de ese mercado, es un éxito económico sin duda, ¿no? Con un mercado de más de 1.000 millones de personas, con una clase media creciente, consumidora, ávida de darse un estilo de vida que ha visto en las películas o que ha visto en la televisión durante mucho tiempo. Entonces, definitivamente las empresas que el Estado apoya en ese sentido se convierten en un boom económico, y lo podemos ver con empresas como Huawei, con empresas como Xiaomi de las telefonías, por ejemplo, que son gigantes mundiales y líderes en innovación, líderes en rendimiento económico, y al mismo tiempo son empresas que tienen capital estatal, ¿no? Que es parte de lo cual lleva a estas disputas de la guerra económica entre Estados Unidos y China. Entonces, sin embargo, quitando esos casos de la economía china, que son casos muy excepcionales, la empresa normalmente es una expresión de la propiedad privada, ¿no? De que haya personas que invierten o ponen su capital en el desarrollo de una de estas empresas. Los papas, en las diversas encíclicas que hemos venido viendo a lo largo de todo este tiempo, han defendido el derecho de formar empresas, ¿no? Anhelando ver extenderse lo más posible la iniciativa a todas las personas, ¿no? Que es parte del deseo que plasmaba la Iglesia en algunos de sus documentos, que esta capacidad de constituir empresas exitosas y que a la larga pues generan buenos espacios para que las personas trabajen y todo, que sea una realidad para cualquier persona que así lo desee, ¿no? Que el que no tenga empresas porque no tenga vocación de tenerlas, pero no porque no existan los medios para tenerlas. Ya, que en la medida de lo posible aquella persona que tenga esta vocación a querer desempeñarse en una actividad económica así,
pues pueda constituirlo. Es el deseo de los padres, pues que de alguna manera todo aquel que quisiera poder empezar una empresa pudiera hacerlo. Definitivamente, ahí luego que la empresa es exitosa entran muchos elementos en juego, pero que existieran las condiciones adecuadas y el respaldo por parte del Estado para que estas realidades pudieran ser así, es el deseo que la Iglesia ha expresado a lo largo de los siglos. La legitimidad de la ganancia, ¿no? De repente uno puede pensar, y como durante la década de los 70s, 80s, la teología de la liberación de clave marxista, tomando parte obviamente del lenguaje marxista, hacía ver de alguna forma como que el tener ganancias era algo malo, como que obtener algún lucro era algo malo porque eso era egoísta. Es bueno iluminar estos temas. Hoy en día uno pensaría las guerras ideológicas de finales del siglo XX se terminaron. Uno había pensado ya esas guerras del comunismo, el marxismo, el socialismo y los pensamientos de extrema derecha o de derecha moderada ya eran cosas del pasado. Hoy estamos ante un nuevo resurgir de muchas de estas ideologías, han regresado. Ya tanto las de izquierda como las ideologías tradicionales de derecha como las de extrema derecha están retornando cada vez con más fuerza, ¿no? Y lo podemos ver en países como Estados Unidos, donde los últimos acontecimientos lo evidencian mucho, ¿no? Tanto como grupos de izquierda como grupos de derecha y de extrema derecha se han posicionado en uno u otro bando del acontecer político. También en Europa están viviendo bastante de eso. Entonces, vuelven a ser temas actuales. Otra vez, esta guerra, estos conflictos de ideologías, pues vuelven a ser un tema actual, solo que ahora obviamente estas ideologías se presentan con un disfraz un poquito más pulido, ya para no causar la misma reacción que causaron versiones anteriores. Entonces, es importante volver a recalcar que las ganancias que produce una empresa son un objetivo legítimo. O sea, en ciertos contextos es bastante legítimo. El magisterio de la Iglesia reconoce la justa función de los beneficios o del lucro o del dinero que se obtiene con toda la actividad económica como índice de la buena marcha de la empresa. Es un buen, al menos en esas áreas que haya más ganancias, es un buen indicador que la empresa está saludable en esa área económica. Obviamente hay que ver cómo están las relaciones interpersonales, la dirección, etcétera, pero la cultura empresarial de la que hablamos. Pero definitivamente que es importante, ¿no? Y es legítimo que se constituya la empresa para poder obtener ganancias. Y esto parece redundante, uno diría, claro que es legítimo, obviamente me van a decir que sí. Pero estamos en una época en que lo obvio hay que justificarlo, porque ya las personas no lo saben captar de una forma más directa, sino que necesitan reflexionar, que le ayudemos en la reflexión. Santo Tomás de Aquino también hablaba acerca de eso y decía, el comercio debe hacerse en el respeto por igualdad de las partes, es decir, en el respeto que las personas tienen iguales derechos. El lucro distorsiona esta igualdad, decía Santo Tomás. Para comprender mejor los textos del magisterio, hay que recordar la enseñanza moral de la antigüedad sobre la usura y los precios justos, ¿no? Santo Tomás tenía esta versión, obviamente porque en su época la economía funcionaba de una manera diferente. Entonces, eso sí es importante que tengamos ese matiz, ¿no? Pues el magisterio de la Iglesia nos enseña cómo el lucro es algo muy correcto, aunque uno de nuestros grandes teólogos y santos tuviera una opinión diferente, lo cual nos muestra la importancia del rol del magisterio de la Iglesia, porque yo como teólogo puedo tener muchos puntos buenos, muchos puntos certeros. Santo Tomás de Aquino tiene miles de puntos buenísimos, pero tienen algunos temas, algunas deficiencias, que obviamente el magisterio esos puntos no los toma, no los retoma como parte de la enseñanza de la Iglesia, sino que los ve como una expresión más de lo humano que era Santo Tomás por haber vivido la época que vivió, ¿no? Por ejemplo, el rol que le asignaba a las mujeres dentro de la sociedad, entre otras cosas, que también él veía de esa forma. Aquí también la forma que él tenía de entender el lucro como una distorsión, porque para él los intercambios tenían que ser siempre equitativos, ¿no? Cuando había una ganancia ya no se veía bien. Visión moderna de las ganancias. Las ganancias se justifican como una compensación por la creatividad y por el riesgo que se tiene que correr a la hora de la actividad económica. Es como el pago que se hace por eso, ¿no? A mí hace poco me pasó que tenía aquí un ventilador que yo lo intenté instalar y no me quedó muy bien que se no funcionaba. Tuve que contratar a una persona que vino y me cobró, no le voy a decir cuánto, pero me cobró una cantidad que no me gustó por venir y cambiarme y
cambiarme los cables nada más, o sea, no tuvo que hacer mayor cosa, ya el trabajo lo había hecho yo, entonces solo me peló los cables, los volvió a unir y el ventilador funcionaba a las 1000 maravillas. Y entonces uno está pagando ahí, obviamente no el esfuerzo físico, porque esfuerzo físico no hubo mayor cosa, pero estoy pagando ahí el conocimiento, la inventiva de esta persona que supo adaptar lo que yo había hecho, adaptarlo a algo funcional. Entonces, de alguna manera, las ganancias y el lucro van en ese mismo sentido. Estamos pagando la creatividad y el riesgo que ha corrido la persona al invertir de cierta forma. Vuelvo al ejemplo del dueño de Amazon y de ese chero que hace cosas, creo que viajes espaciales también, es un innovador de la empresarial. Él ahorita que estuvo toda esta crisis de WhatsApp y que mucha gente estaba pasándose a Telegram como una forma de protesta, él compró una compañía también de mensajería muy similar a WhatsApp, no recuerdo el nombre cómo es ahorita, pero él compró una y le ha ido excelente. Claro, él la compró por un precio muy bajo, vino todo este escándalo y ahora la puede vender ahorita fácilmente y obtiene una ganancia impresionante. Entonces, esa capacidad de riesgo, esa capacidad de visión, pues también tiene un valor y tiene un valor económico y se debe reconocer. La ganancia es aquello que queda después de pagar todos los gastos de producción de un objeto o todo lo que se invierte en la producción en la realización de un producto. ¿Cómo justifican los economistas las ganancias? Se justifican las utilidades del empresario por lo que éste trae de innovación al mercado. O sea, traer un producto novedoso, traer un producto a un precio más competitivo, eso de alguna manera favorece o debería favorecer a la sociedad y eso pues obviamente merece una retribución o merece un premio por ese esfuerzo. Así es como se ve en un sistema, de una perspectiva más amplia, la razón por la cual puede producir ganancias, ¿no? Si yo hice una panadería que aportó a mi comunidad un pan de buena calidad o lo estoy sabiendo dar con mejores redes de distribución, ¿no? Ya la gente no tiene que caminar 2 colonias para tener pan fresco, sino que yo he sabido poner una señora con canasto en cada poste de esquina. Entonces, este esfuerzo que yo he hecho, de alguna manera ha mejorado las condiciones de las personas que viven cerca, porque ya no hay que vivir tan lejos, ya sé que a los muchachos les pase algo al ir a la otra colonia a comprar el pan, sino que el pan está aquí enfrente, a lo mejor se da un mejor precio. Ese aporte que le estoy dando a la sociedad merece un índice de compensación extremo. Desde esta perspectiva, cuando se aporta así, es justificable la ganancia. Claro que en nuestros mercados se dan situaciones que no son tan correctas. A veces hay personas que se posicionan en el mercado a base de compra de favores, de corrupción, a veces a base de hacer quebrar otras empresas, ¿no? Hay a veces industrias o empresas que tienen la capacidad de bajar los precios súper bajos y que saben que no lo pueden mantener así mucho tiempo, pero su esperanza es mantenerlo así de bajo lo necesario hasta que me quiebre la competencia. Ya cuando mi competencia esté mal, ya vuelvo y levanto los precios y yo soy quien rige cómo se dan las reglas del mercado en ese caso. Y en ese caso tal vez las ganancias definitivamente no sean un justo premio para quien actúa de esa forma, pero en un contexto ideal, en un contexto correcto, pues definitivamente que las ganancias son algo totalmente válido y es como un premio por la innovación o por el bienestar que genera la sociedad, el desempeño económico, ¿no? Y cuando creamos industrias nuevas, ya cuando se crea, no sé, por ejemplo, en estos días de pandemia, esas empresas de mensajería que se encargan de llevar productos de un lugar a otro, cuántas empresas pequeñas ayudaron y no se quebraron por eso, porque esta nueva industria surgió, entonces en ese caso es bastante válido. Ese tipo de competencia es positiva, es su ventaja competitiva lo que justifica las ganancias. Este tipo de competencia es positiva porque estimula el desarrollo de la actividad económica y por tanto del bienestar de la sociedad. También se justifica por razón de la incertidumbre en que tiene que trabajar el inversionista o el empresario. Estas cosas son muy cambiantes, ¿no? De repente yo puedo invertir una cantidad X de capital en una empresa que yo digo que va a ser el éxito, no sé, qué tal si yo acababa de comprar un montón de instrumentos musicales porque estoy en una empresa de espectáculo y a lo mejor yo tengo mi banda y voy a lugares y yo invierto mucho y de repente, plum, me cancelan todas las contrataciones porque hay una pandemia. Entonces, es un riesgo que se corre, ¿no? Cuando nosotros incursionamos en una empresa o en un ámbito económico, corremos un riesgo. Corremos el riesgo de que de repente las cosas no salgan como pensamos. ¿Ya? Pasó, por ejemplo, con aquellas personas que invirtieron en carros
En los Estados Unidos hubo una época en que los carros eran gigantescos y consumían mucha gasolina, y luego vino una alza en los precios del petróleo, y todo ese tipo de inversión, pues la tendencia cambió. En ese momento la tendencia buscó vehículos pequeños, económicos, etcétera. Entonces, también hace unos años que subió el combustible. Hubo gente que invirtió en esto de los combustibles de gas. ¿Se acuerdan que andaban el tambo de gas atrás del carro y invirtieron en ese sistema y surgieron empresas que a la larga pues no fue una tendencia que se mantuvo? Corrieron un riesgo y tal vez no pudieron recuperar del todo su inversión. Entonces, por eso también se justifican las ganancias. Hay que tener cautela respecto al afán exclusivo de ganancias, porque cuando nosotros solo nos centramos en el dinero, al final podemos llegar a dañar la dignidad del trabajador. O sea, en una primera instancia, cuando mi prioridad es el dinero, mi trabajador deja de ser importante. Solo es importante como productor de dinero, y cuando no puede producir dinero o cuando no lo produce de la forma o en las cantidades que yo quiero, puedo llegar a ver a mi empleado como un estorbo. Puedo llegar a ver a muchas otras cosas buenas como un estorbo, ¿no? Toda esta industria del aborto, por ejemplo, que convierte el matar niños en un negocio millonario, definitivamente llega a ver como nosotros, personas que no compartimos esa opinión, o la iglesia, que moralmente ha mantenido un criterio diferente durante toda su historia, lo llega a ver como un obstáculo, como algo malo, porque no estamos en esa línea de lucro que él quiere tener. Entonces, es muy fácil que nosotros perdamos el norte de lo que realmente es importante cuando el dinero empieza a ser lo único que está en nuestra cabeza. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con eso. Por eso decía muy bien Jesús, ¿no? Él muy sabiamente y de forma muy sencilla ya nos explicaba que uno no puede servir a dos señores, ¿no? Si sirvo a Dios, no puedo servir el dinero. Porque si yo sirvo a Dios, el dinero para mí no va a ser un señor, va a ser un medio. El dinero me va a servir para poder ayudar, promocionar a otros, desarrollar a mi familia, para miles de cosas, para tener una vida digna, pero no va a ser mi fin. ¿Ya? Igualmente, si yo convierto el dinero en mi prioridad, Dios no va a poder estar ahí como prioridad, va a pasar a un quinto, cuarto lugar, porque ya no tendré tiempo para ir a misa, ya no voy a poder ir al movimiento, ya que me están poniendo la formación ese otro día, o tengo de repente esta otra cosa, y entonces ya mejor no voy a la misa. Que se contenten con que llego a misa, y gracias a Dios que llego. Entonces, también eso puede pasarnos, ¿no? Cuando nosotros ponemos el dinero por delante, Dios se va relegado al asiento de atrás. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso. Se me viene esta analogía porque estos días que tengo mi bebé, ahorita que ya el otro mes cumple un año, mi esposa siempre que salíamos a visitar a mi papá o a los suyos, se sentaba en el asiento de atrás por ir junto al bebé. Entonces hoy la bebé ya va atrás tranquila, ya no hay ningún problema. Y un día una vecina nos decía, ¿y por qué se va siempre atrás y no se va adelante? Siéntese a la par, le decía él, váyase. Entonces me daba risa, pero a veces pasa eso, ¿no? A veces pasa eso, y en ese sentido, pues, si yo siento en el asiento de adelante el dinero, al final a Dios lo voy a mandar al asiento de atrás. Sepamos poner las cosas en el orden que les corresponde. La dignidad del trabajador siempre va a valer más que el dinero. En relación a la visión del desarrollo humano, no habrá desarrollo verdadero si no se enfoca bien el tema del dinero. Es necesaria una visión integral de la empresa para una visión integral del desarrollo. La solución de los problemas del desarrollo necesita una visión solidaria. No podemos priorizar las ganancias por encima del bienestar de las personas. El afán exclusivo del dinero es un pecado, ya eso lo sabemos, ¿no? La doctrina social de la Iglesia en el fondo pretende ser una predicación del Evangelio, y el Evangelio exalta el amor a Dios y obviamente el amor entre los hombres. Y cuando hay idolatría del dinero, el amor entre los hombres y el mismo amor a Dios se ve muy aminorado. Pretende también, por tanto, la doctrina social de la Iglesia, la conversión de los corazones. Porque aquí yo no he querido venir a dar una clase de economía, que muchos de ustedes seguramente lo hubieran dado mucho mejor que yo, porque a lo mejor son verdaderos especialistas en el área, sino que aquí esto es de alguna manera es un llamado a la conversión del corazón. O sea, esta forma de entender la empresa, esta forma de entender el trabajo, de entender la economía, definitivamente lo que me hace a la larga es ablandar el corazón de piedra que algunos hemos llegado a tener o la billetera de piedra que a veces hemos llegado a tener algunos, y abrirnos a las necesidades de los demás. O sea, hay mucho dolor, hay mucha necesidad alrededor de nosotros, y muchas veces Dios nos ha dado la capacidad de ayudar. O sea, no es que no podamos, no es que me voy a quedar súper mal si no ayudo,
Muchas veces Dios nos ha dado la capacidad, pero no damos ese paso de generosidad que también nos haría. También es importante en relación con la paz, el bien supremo de la paz, que depende del desarrollo, necesita una visión sana de la función de las ganancias. Entonces, las ganancias obviamente deben ser repartidas de una forma justa, correcta. Ya no puede una sola persona amasar una cantidad desproporcionada de las ganancias y los salarios ser injustos y las prestaciones también, ¿no? O sea, definitivamente que antes de ver con cuánto me quedo, yo debo ver si lo que estoy haciendo con mis empleados es lo correcto. ¿Está reñido el bien común y la búsqueda de beneficios? No, al contrario. Pero las ganancias no son el fin último de la empresa. Han de estar subordinadas al criterio moral. La Iglesia reconoce la justa función de los beneficios como índice de la buena marcha de la empresa. Incluso dentro de la doctrina social de la Iglesia se reconoce que el beneficio es una medición de la propia eficacia de la empresa, es decir, no es en modo alguno reprochable. Lo reprochable puede ser cómo se consigue el beneficio o qué se hace con los beneficios conseguidos. Sin embargo, los beneficios no son el único índice de las condiciones de la empresa. No garantizan que la firma esté sirviendo adecuadamente a la sociedad. Habría que hacerle otras preguntas. ¿Qué trato da a los trabajadores? ¿Y a los consumidores? ¿Respeta la dignidad de las personas? ¿Daña al medio ambiente? El buen trato dispensado a las personas no solo es un valor en sí, suele mejorar los resultados de la empresa. La confianza y las buenas relaciones favorecen el progreso humano y profesional de los trabajadores. Aumenta su formación, experiencia y motivación para el trabajo. El ambiente se hace más grato cuando un empresario va más allá de sus obligaciones y se vuelca en sus empleados con cariño humano y cristiano. Quienes son gerentes tienen la obligación no solamente de hacer rendir los bienes que les han sido encomendados, sino tienen la obligación de hacer que las personas que trabajan con ellos sean mejores personas, sean más felices, sean más educadas, sean más productivas y toda la sociedad esté mejor. Veíamos esto como un refuerzo de lo que estábamos hablando anteriormente, como para empezar, no solamente es la ganancia, es el único indicador del bienestar de la empresa, es un indicador positivo, sí ayuda mucho. Pero también hay otras cosas que también nos muestran si la empresa va por buen camino o no va por buen camino. Y cómo es el deber de las personas que gerencian, es ver esto, pues no ver la empresa únicamente como ese instrumento de producción económica, sino también como una oportunidad de servir a la sociedad. Hacer del lucro la norma exclusiva y el fin último de la economía es moralmente inaceptable. El beneficio ha de conseguirse con un sentido de servicio, nunca a costa de los derechos legítimos de otros. No se puede sacrificar una empresa y una comunidad empresarial solo por el beneficio de un directivo o de media docena de directivos que tratan de obtener provecho injustificado e ilimitado de su propia gestión. Los negocios y las relaciones empresariales descansan en contratos de compraventa, de alquiler, laborales y otros muchos. Las partes contratantes adquieren deberes y derechos. Los contratos están sometidos a la justicia conmutativa que salvaguarda los derechos de propiedad, el pago de las deudas y la prestación de obligaciones libremente contraídas. Las promesas deben ser cumplidas y los contratos rigurosamente observados si el compromiso adquirido es moralmente justo. Todo contrato debe ser hecho y ejecutado de buena fe. Esta es una visión del mundo mucho más compleja que la que uno saca viendo un contrato. Yo firmo un contrato con esta persona y tenemos una relación entre los dos. El pensamiento social cristiano dice, este contrato debe tener repercusiones también para personas que no son necesariamente partes del contrato. Los hombres no podrían vivir juntos sin confianza recíproca, es decir, si no se dijesen la verdad. Para mantener negocios duraderos, el no mentirás del 8º mandamiento es clave.
Pero veracidad no equivale a publicidad total. Es el justo medio entre lo que debe ser expresado y el secreto que ha de ser guardado. Es lógico no revelar un secreto de fabricación. Pero sí es bueno informar a los empleados de lo que les atañe, respetar su reputación y presentar correctamente estados financieros de la empresa. El derecho a la información. Un trabajador no puede saber si su empresa está en una situación próspera, está en una situación cercana a la quiebra. Debe de saber los resultados de la empresa. Hay que tener una especial atención a que eso se produzca dentro de la empresa. Si no, se limitará a hacer su trabajo de una forma mecánica, ajeno a la problemática de la empresa, que es la de todos los empleados, no es la del promotor, no es la de los accionistas, es el futuro de todos los empleados. Por eso vemos que importante es también el ámbito de los contratos laborales. Bueno, laborales por un lado y obviamente hay otros más contratos que van a estar en el ámbito empresarial, pero definitivamente yo creo que ahí muchas veces, tal vez aquí en el video lo ponen en un contexto de otros países, y que en nuestro contexto muchas veces estos contratos son más bien una justificación para el contratante, para el empresario, pongamos, o el gerente, y no necesariamente van viendo siempre el bienestar del trabajador. Entonces, hay derechos y obligaciones de ambos. O sea, el trabajador tiene derechos, lo hemos dicho, tiene una dignidad que se debe respetar. La empresa también tiene derechos, ¿no? Como ente jurídico. Y sus dueños, sus accionistas, sus gerentes, pues también tienen derechos que deben respetarse. Entonces, en la medida en que todos actuáramos de buena fe, en la medida en que todos hiciéramos las cosas de la manera correcta, justa para todos, pues estaríamos construyendo una mejor realidad dentro de la empresa, eh, una mejor visión de lo que es la sociedad a partir de nuestra empresa. Por eso por eso es muy bonito, ¿no? Esto. Quiero transformar la iglesia, pues empiezo transformando mi familia, siendo un verdadero fuente de buenas nuevas, de buenas noticias. Quiero transformar la sociedad, pues definitivamente debo empezar por mi ambiente laboral, por transformarlo dentro de la medida de mis posibilidades. La ética de la empresa, ¿no? La visión de la iglesia es que la doctrina social de la iglesia ofrece, especialmente en este campo, sus principios y valores fundamentales para iluminar la actividad económica. Que eso es el último video que vemos, que son las virtudes. En la empresa se dan cita toda una serie de virtudes. De la veracidad nace la fiabilidad y lealtad en las relaciones interpersonales. En momentos difíciles se requiere fortaleza para ejecutar decisiones dolorosas, pero necesarias. La virtud de la fortaleza ayudará a hacer frente a eventuales reveses de fortuna. El creyente puede elevar esas y otras virtudes humanas a virtudes sobrenaturales. Entre todas, la reina es la caridad. El derecho a la iniciativa económica es fundamental. Si no se respeta, las personas caen en la pasividad. La consecuencia es la disminución de la creación de riqueza. Para el magisterio de la Iglesia, la libertad de la persona en el campo económico es un derecho inalienable que hay que promover y tutelar. El Estado en la economía ha de aplicar el principio de subsidiariedad, respetando la iniciativa emprendedora de los ciudadanos. La estatización de los medios de producción reduciría a todo ciudadano a una pieza en el engranaje estatal. Hoy día, los reductos de estatismo a ultranza son ya escasos. ¿Qué papel le queda, pues, al Estado? Le corresponde determinar el marco jurídico de las relaciones económicas y salvaguardar así las condiciones de una economía libre. Lógicamente, quien produce tiene derecho a gozar de los frutos de su trabajo. Es también incumbencia estatal velar por los derechos humanos en el sector económico. Pero la primera responsabilidad no es del Estado, sino de cada persona y de los diversos grupos y asociaciones. En la empresa se dan cita toda una serie de virtudes. De la veracidad. Bueno, entonces al final, ya como conclusión de todo esto, podemos ver que, bueno, obviamente lo que decía el video anterior, sí no quería dejar de decirles,
La empresa, el ámbito empresarial o el ámbito laboral en el cual nosotros estamos se enriquece muchísimo cuando las virtudes cardinales, las virtudes humanas y las virtudes teologales que Dios nos ha dado a todos nosotros, las podemos llevar al ámbito del trabajo, ¿no? La fortaleza, la paciencia, la fe y la esperanza, la caridad, no las dejemos guardadas en la casa, sino que la templanza, todas estas virtudes importantes que ya las vimos en el módulo 7 del Diplomado de Fundamentos en la Fe, todas estas virtudes con que Dios nos enriquece, llevémoslas al ámbito laboral y van a ser son necesarias, van a ser un bien grandísimo. Como conclusión, la doctrina social de la Iglesia parte de la tradición de la ley natural, ya que comienza justo con lo que comenzamos todo el curso. El reto está en demostrar que esta tradición puede dar a los negocios un respiro más profundo y más humano, ya que se puede ser muy competitivo, se puede ser muy rentable económicamente sin renunciar necesariamente a un enfoque personalista, ya sin renunciar a ver al hombre como lo principal. La empresa debe caracterizarse por la capacidad de servir al bien común de la sociedad mediante la producción de bienes y servicios que le sean útiles y buenos, ¿no? Una empresa que produce bienes que son de mala calidad, que están a malos precios, que se ha convertido en el único proveedor porque quebró a los demás, una empresa que se pone en ese estado, pues definitivamente no está haciendo un bien a la sociedad, por más que esté satisfaciendo una necesidad, ya, porque de alguna forma ha causado mucho daño también. El objetivo de la empresa se debe llevar a cabo en términos y con criterios económicos, pero sin descuidar los valores auténticos que permiten el desarrollo adecuado de la persona y de la sociedad. Bueno, y de esta forma estaríamos llegando al final de lo que ha sido este módulo 3 del Diplomado de Promoción Humana y Social. Ya quedamos pendientes entonces para la próxima sesión. Comenzaríamos con el documento del Papa Francisco respecto al año de San José, que está buenísimo y realmente es un documento que es un verdadero regalo que nos ha hecho el Santo Padre a nosotros como la Iglesia. Ok, perfecto. Muchas gracias, Boris. En realidad, pues ha sido un módulo excelente. Creo que ha dejado muchas cosas claras, ¿verdad? Y hoy podemos ver claramente la diferencia entre la doctrina social de la Iglesia y la teología de la liberación. Para los que hemos tenido oportunidad de poder ver los dos documentos, pues, ¿verdad? En mi caso ha quedado muy claro. No sé si hayan preguntas, hermanos, sobre la clase de hoy. Sin pena, ya pueden abrir sus cámaras para saludar a Boris. Ah, bueno, ahí estamos ya. Bueno, un gusto verlos a todos. ¿Verdad? Como les comentaba Boris, el próximo módulo va a ser sobre el documento de San José que nos acaba de regalar nuestro querido Papa Francisco, ¿verdad? Así que estamos pendientes. ¿Alguna pregunta? ¿No? Todos pueden salir de aquí a dar doctrina social de la Iglesia. Ya quisiéramos. Las mil maravillas. Bueno. Fíjense que dale. Solo quisiera decir brevemente que de verdad, por mucho que uno vea estos temas y a veces nombres de economistas, teorías, por mucho que uno ve todo eso, a la larga la Iglesia esto nos lo propone de una manera en que lo podemos aplicar en nuestras vidas. Yo al menos dando esta formación hubieron muchísimas cosas que las pude tomar para mí, para la forma en que me desenvuelvo en mi ambiente laboral o para la forma en que interactúo con las personas que a veces contrato, ¿no? Cómo esto puede iluminar en todas, desde un aspecto tan pequeño hasta lo más grande. Entonces, yo creo que Dios sabe a dónde nos ha puesto a cada uno de nosotros y por qué nos ha puesto ahí. Y que Él, a través de esto que hemos aprendido en el curso, definitivamente nos va a ayudar a construir un mejor ambiente laboral y un mejor trato para las personas que son subalternas de nosotros. Yo creo que eso sería ya un súper éxito que lo pudiéramos tener espiritualmente. Y en aquellos ambientes que no dependen de nosotros, a confiárselo a Dios, ¿no? Y a seguirlo encomendando para que las cosas se mejoren. Bueno, muchas gracias a ti, Boris, por siempre seguirnos apoyando. ¿Alguna pregunta, hermanos? Bueno, vamos a pedirle a Boris que nos haga la oración de cierre y nos quedamos al final con los, como decía Ricardo, con los avisos parroquiales.
Boris, Ok. por favor. Ya voy a llegar, está solo. Ok. Bueno, si gustan entonces, para poder terminar la formación, pongámonos en manos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias infinitas, Señor, porque nos permitiste poder terminar hoy este módulo, que tan importante es, Señor. Permite que todo este conocimiento, que todo lo que nos has hablado a lo largo de todas estas clases, tanto con Ricardo y conmigo, Señor, pueda producir fruto, que a la larga podamos ser unas personas más crecidas, podamos desarrollarnos de mejor forma, podamos valorar de mejor manera todas estas cosas que hemos visto, Señor, y el trabajo en el cual tú has permitido que nosotros estemos. También aquellas personas que a lo mejor no tienen trabajo, Señor, permíteles encontrar ese medio de desarrollo para que puedan seguir creciendo en su ser como persona. Te ponemos en tus manos, Señor, todo aquello que es importante para nosotros y te damos infinitas gracias por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Y ya que me quieres tanto como verdadera Madre, que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Un gustazo verlos, cuídense mucho y Dios los bendiga y ánimo en todas sus actividades. Muchas gracias, Bueno, Boris. Boris, gracias.